sea el tema del dilema de todos. Señores, escuchen esta vaina. Baja un Hoy poquito el vamos... micrófono para que no tengan que estar encaramándote por ahí. ¿Tú crees? Peleando con este asunto ¿Pero contigo. ¿qué es lo que pasa contigo, Dios Ponte mío? cómodo, es que aquí no me gusta verte Pero es que yo estoy cómodo. Lo que pasa es que tu Ok, percepción fluye. errada de la realidad te hace entender que yo estoy incómodo. Ya tú sabes. Tú estás fragmentado. Oye, Señores, ahora. hoy vamos a hablar de este tema de verdad picante que se llama fragmentación en el alma. Quiero poner un título como tal, pero a la vez quiero poner un concepto, porque sé que mi hermano Sadán tiene mucha tela que cortar y Como abundar cabo. en este tema. Por ejemplo, dice pues, acá Sadán Yo creía que era una conversación, un interrogatorio. que tú no, estás pero planeando. te tengo que interrogar porque es que la gente tiene que conocer este tema. Tú desde la filosofía plena de la máxima excelencia ¿Pero y qué es de eso? la supraconciencia divina, ¿Pero y qué tienes es- que darnos luz desde los mundos ¿Y superiores. qué se te montó a ti ahora? Pero vamos a ver. Shema. Mira, dice que la fragmentación del alma es un tema muy fuerte porque dice que es la obstrucción de la vista o la capacidad de percibirte tal cual como eres. De tal forma, una gente fragmentada dice que es una gente que se mira desde el lente 1 del temor. Se mira desde el lente 2 de la traición. Se mira desde el lente 3 el rechazo. Desde el lente 4 el abandono. Y las promesas de Dios las mira inalcanzables. Se puede ver también este tema como baja autoestima. Entonces, una persona que tiene baja autoestima, acabamos de decir que tiene fracturas en el alma. Así es. O temas que tienen que ver con temor, su autovaloración personal, su percepción de cómo se ve, una traición o un rechazo, o posiblemente atravesó también por un abandono. Todo esto hace que el alma literalmente quede anclada en ese sentimiento, a lo cual se llama fragmento. Tu alma quedó en un proceso, no evolucionó y se quedó anclado allí. Hablamos de un fragmento de manera literal o hablamos de fragmento por asuntos de percepción, asuntos de un lente, por un asunto de conciencia, la manera de nosotros mirar la vida. Cuando nosotros hablamos de fracturas en el alma, hablamos de grietas, de zonas oscuras, de partes no sanadas, de procesos o de eventualidades no procesadas. Partiendo de allí, nosotros podríamos decir que una fractura en el alma es una eventualidad por encima de nuestras capacidades de proceso. O, para simplificarlo, un impacto en nuestra vida que estuvo por encima de nuestras capacidades de proceso y produjo en nuestra alma una fractura porque no estábamos al nivel para llevar a cabo un proceso saludable de aquellas eventualidades que nos marcó en ese momento o que nos sucedió que no pudimos procesar. Por ejemplo, Yo entiendo hasta ese punto que eso es una fractura en el alma o por allí vienen las fracturas en el alma. ¿Hay algo específico que te gustaría saber acerca de este tema? ¿por qué llega el temor al ser humano? Uy, el temor. Que a veces El temor. paraliza. Pero es que es bueno, el temor es necesario. El temor es el del limítrofe de o sea, el temor es como ese guardián que se encuentra en los límites de la cada gente le uno de teme a nosotros. sentir miedo. ¿Sabías que la gente le teme a sentir miedo? Sí, es que el temor es el custodio de los límites. El temor está ahí para decirte, hasta este punto está explorado, hasta este punto es conocido por ti. A partir de aquí en adelante tienes que ser más precavido, tienes que estar más despierto. A partir de aquí nosotros no hemos explorado esta parte. Entonces, acerca de eso inexplorado, tú hayas podido... Quizás no tenga ningún tipo de información, quizá tenga información alterada, quizá tenga información errónea, quizá te hayan dicho es difícil, es incómodo, es malo, es esto, lo otro, o simplemente no tenga ningún tipo de información. Como la parte que tú vas a explorar ahora, todavía tú no lo tienes experiencia sobre eso, aparece aquel custodio conocido naturalmente como el temor. Y es necesario que aparezca en nuestra vida, porque el temor hasta cierto punto nos mantiene vivos. Wow. Entonces tú dices, desde tu visión de este tema, de que el temor es un bien necesario. Claro que el temor es bueno. Lo que no es bueno es la parálisis que producen aquellos que no tienen fe en sí mismos para caminar con el temor de la mano. Ese es el problema. Según tu visión, ¿qué sería tener fe en sí mismo? Ojo viejo, fe en sí mismo como tal no es que tú te avalances a hacer las cosas sin una preparación previa. Cuando hablamos de fe, ya es un término que está transliterado al griego, pero realmente si hablamos de la Biblia estaríamos hablando de emuná, que es el término original hebreo que se conoce como emuná y es confianza en el proceso. Entonces ya aquí la cosa es diferente porque no estamos hablando de avalancharme a algo porque estoy creyendo que Dios, el ser superior, me va a abastecer de todo lo que requiero en el camino. No, eso es la fe desde el punto de vista griego. Ahora, desde el punto de vista
hebreo, hablando en términos de emuná, estaríamos hablando de una confianza en el proceso a la hora de hacer las cosas. Estoy diciendo, yo estoy confiado no solo en Dios que me va a sustentar mi suerte, sino también estoy confiado en la preparación que yo he hecho para yo poder llegar hasta donde quiero llegar. Eso es confianza en el proceso. Ejemplo. Ya ahí cambia, porque ya no lo voy a recibir todo por gracia y por todo de la divinidad, sino más bien que hay una función, hay un trabajo mío, hay una responsabilidad, hay un sacrificio previo que ya yo he hecho con mucho sudor y sacrificio, una preparación para alcanzar aquello a lo cual me voy a avalanchar. Ya es distinto. Tú dices, Adán, que este tema tiene que ver con confiar en el proceso. Por ejemplo, me mencionaste la palabra emuná. La palabra emuná, que se traduce como fe, quiere decir la confianza en el ejercicio diario de una disciplina como tal. Ejemplo, una persona que va al gimnasio todos los días tiene emuná en sí. ¿Por qué? Se está ejercitando un músculo. Entonces, la fe, desde este punto de vista del cual tú estás hablando, es un músculo literal que hay que ejercitarlo diariamente. Ese es el punto. Pero allí la función o el ejercicio de la fe no es hacer el ejercicio. El ejercicio es la fe sería, yo voy a una competencia, a una olimpiada, lo que sea, como se llame, yo voy a hacer una competencia de pesa y yo tengo fe de que yo puedo ganar o que voy a ganar esa competencia, pero no tengo una fe ciega porque yo creo en Dios. Tengo fe y es lo que tengo realmente, es confianza en el proceso que ya yo he pasado anteriormente. Y gracias a ese proceso, gracias a esa preparación previa que he tenido, ahora tengo una fe que puedo alcanzar aquello que me he propuesto. Ya es diferente, porque una fe ciega sería decir, yo sin ningún tipo de preparación, no, yo voy, póngame la pesa porque yo tengo fe, boom, matado. Rompió la cabeza. Está complejo el tema porque, por ejemplo, hablar de fragmento es decir que hay una subdivisión de algo que quedó en un sitio y otra cosa que compete a eso en otro. Ejemplo, un rompecabezas. Yo tengo que unir todas las piezas para saber cuál en sí es, digamos, el mensaje que me quiere dar como tal, porque detrás de un rompecabezas hay una figura o hay un mensaje como tal. El no comprender el mensaje y dejar una ficha, en este caso mi alma, exacto, quedó anclada a un trauma. Ejemplo, trágicamente tuve que ver cómo mataban a mis padres. Mataron a mis padres, ni Dios lo quiera. Súper. Yo estuve en el proceso y han pasado 10, 20, 30 años de mi vida y aún yo no he superado ese proceso. ¿Cómo ejercitar mi fe ante una eventualidad que me ocurrió? No la procesé. Y diariamente he estado anclado a ese sentimiento de miedo, a ese sentimiento de temor, a ese sentimiento de llanto, de pánico, de depresión que me ocasionó el ver literalmente la muerte trágica de mis padres, no procesarla y haberme quedado allí anclado. Cómo el alma evoluciona y cómo el alma sale de ese estado de fragmentación ante esa eventualidad. Sí, es excelente la pregunta. Wow, fundiste la masa cefálica. Es muy interesante la pregunta por la siguiente razón. Cada vez que nosotros sufrimos en nuestra vida una eventualidad como tal, una eventualidad que está por encima de nuestras capacidades de proceso, en el momento de recibir ese impacto hay algo en nuestra vida que se activa, conocido naturalmente como la energía de tristeza. Esa energía de tristeza se convierte como una especie de parachoque, de algo que te va a amortiguar ese golpe. ¡Bam! Para que no te destruya prácticamente tu campo emocional. Ahora bien, cuando eso ocurre y nos ocurre una eventualidad que no podemos procesar porque nuestro nivel de conciencia no está listo para nosotros sacar la luz de esa oscuridad. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos listos para eso? O no estamos listos porque literalmente eso sucedió y nos encontró desprevenido, o nosotros quizás debimos estar preparados para eso, pero que quizás por nuestro desconocimiento del funcionamiento de las cosas, nosotros simplemente no teníamos la información. Cuando nosotros recibimos ese impacto, eso es lo que se conoce como grietas, fractura. ¿Qué es una fractura? Es como ese cúmulo de oscuridad en nuestro interior que no hemos podido sacar, que no hemos podido procesar. Ahora bien, esa oscuridad que se adhiere a nuestra conciencia, se adhiere a nosotros, se convierte en un lente o empaña el lente por el cual nosotros miramos a la realidad. Por eso dicen, miramos la realidad de nuestros miedos, miramos la realidad de nuestras amarguras, desde las atracciones anteriores, desde los traumas, desde los procesos que ya sucedieron. ¿Qué está pasando con esto? Estamos mirando la realidad desde esa percepción oscura o
o turbia porque no pudimos hacer un proceso saludable de eso. ¿Qué esto significa? O sea, ¿qué nos quiere decir a nosotros esto? Que no estábamos listos en ese momento y eso se va a repetir. Ahora bien, cada cierto tiempo esto va un ciclo y va a volver a repetirse. Llegará una temporada donde nosotros vamos a ignorar esto durante cierto tiempo, luego volverá otra temporada donde eso va a aflorar. En el momento de que eso aflora, tú tienes dos opciones con esto. Tú tienes la opción de obviarlo nuevamente, empezar a sufrir por eso y empezar a culparte por eso y empezar a cuestionar la realidad por eso y eventualmente terminará metiéndolo en el closet otra vez. O tienes la opción de enfrentar esa realidad, confrontar esa realidad y tratar de hacer un proceso saludable de eso y encontrar la luz, encontrar lo bueno, encontrar a Dios detrás de ese proceso que parecía ser un proceso de oscuridad o detrás de esa eventualidad que parecía ser una eventualidad prácticamente catastrófica. Entonces, ese es el punto. Esa fractura ocurre en Atay. ¿Cómo tú sanas esta fractura? Busca ayuda, busca a alguien que tenga la capacidad de ayudarte a hacer un proceso saludable sobre eso que te aconteció y tú puedas utilizar un lente que quizá no es tuyo en ese momento, que es la conciencia de otra persona y alumbrar esa realidad y que te vas a dar una definición de aquello que tú estás mirando diferente a la tuya porque no tiene tu lente, porque no lo vivió como tú, porque no sintió el choque, porque no sintió el impacto. Su lente no está agrietado, su lente no está dañado ni está oscuro. Esa persona quizá tiene un lente más claro, más limpio. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a utilizar el lente de alguien para mirar la realidad que tú tienes y tener una percepción diferente de esa realidad. Eso se llama comprar experiencia, se llama nosotros buscar ayuda para poder mirar la realidad desde otro punto de vista. En el momento de que tú haces esto, que tú miras la realidad de un ángulo con alguien, desde una persona, o alguien mira tu realidad con una conciencia superior, te está diciendo el software que te estoy prestando, tienes la capacidad de hacer el proceso, aquello que te aconteció cuando tú no tenías esa capacidad. Entonces desde allí tú vas a adquirir esa luz, esa verdad, desde allí tú vas a ver la enseñanza y lo bien que te pudo haber hecho vivir ese momento y esa eventualidad. A partir de ese momento la grieta en el alma desaparece. Hasta tanto la grieta va a continuar y el alma se encontrará en un ciclo repetitivo, enviándote eventualidades que van a traerte eso, porque el universo te está identificando, Dios está identificando una oscuridad en ti y vas a buscar la manera de sacarla y hasta que no lo hagas vas a estar en un ciclo repitiendo eso una y otra vez. Ejemplo, la mayoría de personas que se encuentran en traumas hoy son por relaciones interpersonales. Sea por un choque de intereses o sea porque en un momento hubo un tipo de amor, o así lo percibo, o también hubo algo detrás de algún trauma. Hay personas que están buscando una pareja actualmente, para sentirse complementados, porque entienden que una pareja es como la felicidad que a ellos les hace falta, porque nos han adoctrinado en el sentido de depender de las personas, apegarme emocionalmente a alguien a tal punto de saber o comprender de que si esa persona no está en mi vida no va a ser igual. De que si esa persona no está en mi vida, yo no voy a poder alcanzar una meta, un sueño o algo como tal. Pasa mucho esto en las relaciones. Ejemplo, dos parejas tenían un proyecto personal, uno se separó del otro y una persona estaba muy capacitada de forma profesional. Uno de los dos queda anclado y dice, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? O sea, sí, dependía de ti. Mi vida iba en torno a ti. La sabiduría para emprender yo este proyecto estaba en tu mente. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Sin ti, yo no voy a hacer nada. Ahora viene la atadura por el vínculo del poder que hay en una declaración que emití. Como tú, no va a haber nadie. En el momento que hay una ruptura, que hay una separación y yo estuve apegado emocionalmente a esa persona, ¿cómo extraer luz y cómo salir de ese proceso y hacerle entender a tu alma que esa persona no es autosuficiente, de que tú puedes solo, de que tú sí puedes lograr esa meta, de que tú sí la puedes alcanzar, estando o no esa persona que tú entendías o creías que para ti, sin él, no ibas a alcanzar nada? Bien, mira qué es lo que sucede con este punto. Nosotros buscamos las parejas a veces por nuestros desequilibrios, por nuestras debilidades, por la parte que nosotros comprendemos, no que nos faltan, sino que nosotros todavía no hemos desarrollado del todo.
Entonces, en función de eso, buscamos una pareja que tenga esta cualidad que nosotros no tenemos y nos adherimos a esa persona. Y, por ende, nosotros nunca terminamos de desarrollar esa parte que no hemos desarrollado, porque ya conseguimos a alguien que la tiene desarrollada. Aparentemente es un complemento, pero se convierte en una carga en el momento de que nosotros neutralizamos esa dimensión de nuestra alma para nosotros simplemente cargarnos a aquella persona que ya la ha desarrollado. En el momento de la unificación de dos parejas, parece ser increíblemente perfecto porque tú tienes lo que yo necesito y yo lo que tú necesitas. Tú eres una persona que eres dependiente y yo soy una persona que soy controlador. Desde la perspectiva del inicio del noviazgo, del inicio de la relación, todo es correcto y es perfecto. Ahora bien, mañana nosotros nos vamos a hacer dependientes mutuamente. Yo como un dependiente dominante y tú y quizá mi pareja o la persona con la que voy a estar como una dependiente, dependiente emocionalmente de mí, pero déjame ver el término, se me fue. En fin, que es una pegada dependiente. Aquí todo parece ser bueno. El problema es cuando eso se lleva al extremo de que nosotros empezamos a llevar las cosas más allá de lo que es saludable, de lo que es prácticamente orgánico. Nos convertimos en una pareja tóxica, en una pareja que no autodestruimos y hasta cierto punto funciona. Pero si uno de los dos en algún punto del camino decide salir del ciclo y simplemente evoluciona, el otro se encuentra sin evolución y terminamos separándonos. Quizás la persona que era dependiente emocionalmente, la persona que parecía de un apego dependiente, simplemente evolucionó y ya se comprende a sí misma, ya se puede valorar, ya entiende que no necesita a alguien que la controle y que no necesita a alguien simplemente encima de ella todo el tiempo. Si esa persona evoluciona, la otra no evolucionó, pues habrá una ruptura. Y habrá una ruptura de mala forma porque el que se quedó colgado, el que hizo una dependencia dominante, por ejemplo, no pudo sanar, no pudo entender que ya el proceso con esa persona o esa relación terminó. Y de allí puede surgir cualquier cosa. Y sí, se pueden esperar ciertos traumas a partir de esa ruptura, pero como le decía anteriormente, todo tiene que ver con la forma como nosotros nos relacionamos con la persona con la que nos estamos conociendo realmente. Mira, está muy bueno en verdad lo que tú estás trayendo a colación hoy, Sadán. Y me vino a mente eventualidades que pasan ciertamente en el diario vivir. Ya saliendo del tema de relaciones interpersonales o de un trauma que me aconteció por un suceso, una tragedia, una pérdida dolorosa o más. Los seres humanos tenemos algo que para evolucionar existe algo que se llama meta. Sin una meta clara o fija, el ser humano tiende a desenfocarse en su estado evolutivo. ¿Por qué? Tenemos la capacidad de multiplicar nuestras herramientas que se nos han entregado, llámense dones o talentos, mediante el conocimiento, mediante la práctica, mediante el ejercicio y metas diarias. ¿Qué acontece en el alma de una persona o en el pensamiento de la misma cuando se traza una meta desde niño, Sadán? Y creo que la mayoría de personas en este lapso estamos fragmentados allí, porque todos hemos tenido una meta, todos hemos tenido un sueño que se nos ha hecho difícil o literalmente imposible alcanzarlo. Hay almas que quedan ancladas en ese pensamiento. ¿Por qué? Yo quería la casa del año. Ejemplo, yo quería visitar la Casa Blanca. Se me pasó mi juventud, pasó mi tiempo. Es la perspectiva que nosotros hacemos en la realidad, pero a veces la realidad nos golpea con cosas diferentes o nos aterriza con cosas diferentes. Porque quizá nosotros pudiéramos estar anclados a un sueño, anclados a una pareja, anclados a una meta, lo que sea, y no pudimos lograr esa meta. Y nosotros lo que miramos es la culminación de la meta como tal, pero quizás nuestra preparación, quizás nuestra rectificación no mandaba a nosotros cumplir la meta como tal, sino el proceso de intentar cumplirla, porque eso nos preparó para nosotros encaminarnos hacia una meta más real. Es la flexibilidad de conciencia lo que nos va a hacer diferente y lo que nos va a llevar a nosotros a no recibir fracturas en el alma a la hora de afrontar la realidad. ¿Pasó esto? Bueno, pues pasó esto, por lo otro. Es hacer un proceso saludable de la realidad, independientemente en el momento o la ocasión en que no acontezca. Quizás si en ese momento tú no tienes la capacidad de hacer el proceso de lo que te estás haciendo, de lo que te está aconteciendo, pues posponlo, pero no de una forma dañina, sino sabiendo que en algún punto tú vas a comprender qué es y cuál era el mensaje que tú necesitabas aprender acerca de eso. Porque si no aprende el mensaje que te vino a dar esa eventualidad, eso sí se va a convertir en un trauma. Y no obstante, luego van a venir pequeñas eventualidades muy parecidas a esa
para sacar el trauma que ya está en ti. Porque cuando aflore a tu conciencia una vez más, es el momento donde tú tienes la oportunidad para hacer el proceso saludable que debiste hacer en el momento que ocurrió la eventualidad. Ocurre algo que también esto pasa mucho, es el desánimo colectivo que tenemos. Por ejemplo, hay dos formas de aprender, una a través del dolor, otra, digamos, a través de la experiencia de otro. Por ejemplo, alguien cayó en un hueco, yo no voy a pasar por allí porque yo entiendo que fue doloroso lo que yo percibí o vi de cierta persona que cayó en un hueco. El desánimo colectivo es algo que está seteando mucho la generación de hoy. ¿Por qué? Ok, tuve una meta, no se me dio. No se me dio. No es el momento de detenerme. Simplemente es el momento de aprender. O sea, qué herramientas obtuve en esto que el mundo quizás lo perciba como pérdida, pero yo entiendo que si mi mente es de superación, aún en la pérdida encuentro ganancia. ¿Qué pasa con las personas que no perciben esta realidad así y ahora se echan, digamos, a morir, en este caso Sadán, y el desánimo llega a tal punto de su vida que llegan a un nivel de fragmentación tan fuerte que ya el deseo de hacer nada se les va? Es muy importante porque, como te decía ahorita al principio, hay algo conocido prácticamente en algunos libros de psicología, hablan acerca de eso, que es la energía de la tristeza, como te decía. Es un tipo de energía que aparece en el momento de que tú sufres una eventualidad por encima de tu capacidad de proceso y viene como para darte esa protección, una cobertura. Imagínate un domo donde te vas a chocar algo y hay como una energía densa que ¡puf!, le amortigua ese golpe, y cuando llega a tu vida, bueno, ya se siente, pero no destruye todo, porque algo lo amortiguó en el proceso, como una malla que amortiguó. Ahora bien, esa malla produce un tipo de dopamina, produce un tipo de relajación, porque lo que busca es una manera de relajarte para que el impacto no te provoque tanto daño. Si tú eres una persona que te acostumbra a esa frecuencia energética o a esa vibración energética de tristeza, lamentablemente tú no vas a salir de ahí. Tú no quieres que nadie te ayude, tú no quieres que nadie te diga nada. Ya no es porque no hay una meta, ya es porque simplemente te estás acostumbrando a vivir en tristeza y no mira la realidad diferente de aquella que ya tú te había planeado, de aquella que te había previsto. Porque, por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos a Jacob, que es un ejemplo vívido de lo que estamos hablando ahora mismo. A Jacob se le muere su hijo, a José. Dicen las escrituras. Lo dio por muerto. Sí, lo dio por muerto, obviamente. Bueno, sí, porque no, sus hermanos, eso fue lo que dijeron, que un oso se lo había comido. Para él se murió, estoy hablando desde su perspectiva. Para él se murió. Dice las escrituras que él venía, las hijas, o sea, me parece que eran las hijas, los amigos, cualquier persona que no cogía consejo de nadie, no quería que nadie lo aconsejara, no quería que nadie lo aliviara. Wow. Él quería vivir ese dolor. Dice, es tanto así que lloraba constantemente la pérdida de aquel niño que según él se había perdido. Es tanto o fue tan fuerte la energía, la vibración, la energía de tristeza que vivía, que dice que la Shejinah se apartó de él. O sea, la presencia divina se tuvo que apartar de él por el grado de tristeza que tenía. Y en este círculo vivió encerrado durante muchísimos años. Tanto así que en el momento de que fueron a Egipto sus hijos, cuando volvieron y dejaron el hijo menor allá, la palabra que le dijo al hijo mayor, a Judá creo que se llamaba, al hijo mayor le dijo: he perdido a un hijo, José, también ahora he perdido el otro, Efraín creo que era, el más pequeño. O sea, te está diciendo, te dio un indicio en el momento de que habló, de que vengo atado. O sea, Benjamín. Vengo atado vengo con fractura en el alma, sí, desde José. Sí. Entonces, estoy atado en este círculo. En el momento de que Benjamín se queda en Egipto, lo único que le vino a la cabeza fue mirar la realidad desde el lente que ya tenía sucio o desde el lente que ya tenía empañado por la situación que vivió con José. Entonces, desde ese momento dijo, ahora voy a perder el otro, y su alma se empezó a desgarrar. O sea, literalmente cayó en un estado de depresión nuevamente, porque eso estaba muy a flor de piel. Él nunca quiso ser sanado, nunca quiso ser desprendido de esa realidad, la cual él había mirado por medio de José. Entonces, ese es el punto. Hay ocasiones donde nosotros quedamos anclados en una realidad que ya ocurrió, pero no es porque no hayan elementos para salir, es porque nos negamos a ver una realidad diferente a la que ya hemos percibido. Y eso es quedar anclado en una ruptura o en un círculo, es como estar anclado en el tiempo, en un dolor, en una tristeza, etc. Y así no vamos a avanzar, porque si no hay presencia de Dios en nuestra vida, si no hay Shejinah, si no hay luz en nosotros, no vamos a poder esperar ningún tipo de proyecto.
Entonces la Shejinah no habita en persona con un grado de tristeza denso. Por eso es necesario sanar para poder seguir adelante. No, y que hablando de la Torah y de la palabra de Dios, en múltiples versículos, capítulos, textos y demás, hace una exhortación a permanecer felices, permanecer gozosos. ¿Qué cierto hay de este tema de la ley de atracción y de energía? Porque si recientemente estaba viendo muchas eventualidades asintomáticas que son producto de nuestra propia mente. La parálisis por nuestra propia mente. Ejemplo, hay una historia en la Biblia que se encuentra en el libro de Job que dice que le aconteció a Job lo que tanto él temía. ¿Qué temía? Que a sus hijos le fuera mal. ¿Qué él temía? Que sus hijos murieran. ¿Qué él temía? Que viniera pavor. ¿Qué él temía? Que hubiera muchas cosas. ¿Qué pasa y qué herramienta darle a un alma que está fragmentada en sus propios pensamientos? Porque a veces la mente humana sirve como autosabotaje. Nadie externamente te está autosaboteando. Tú mismo te estás anclando en esto. Y tú mismo te estás fragmentando. ¿Por qué? Uno, bueno, el temor puede llegar. Porque el temor siempre va a llegar. Va a estar allí. Pero no era miedo. O sea, no era temor. Era miedo a lo que estaba viviendo Job. Porque las escrituras lo dicen. El temor es el principio de la sabiduría. O sea, el principio de... Pero en este caso no era temor a Dios que él tenía. Era una especie de miedo. Un miedo a cosas que se convirtieron en realidades alternas. Y cómo una realidad alterna se termina convirtiendo en tu mundo real. Porque ahora una realidad alterna que estaba en su mente terminó pasando en el mundo de la fisicalidad. Ese es el punto, porque Job era recto, pero no era sabio. La sabiduría era lo que le faltaba. Wow. Y por causa de que le faltaba la sabiduría, tuvo que vivir los procesos que vivió. No era por capricho, era para que Job pudiera alcanzar la sabiduría, porque la justicia lo llevaba a vivir de una forma correcta, pero no a disfrutar de las cosas que tenía. Lo que lleva a una persona a disfrutar sus bienes, a disfrutar sus posesiones, es el grado de sabiduría que puedas tener para saber en qué dimensión opera cada una de las cosas. Que cada una de las cosas tiene un propósito y un rol, tiene una función X. Y eso se puede distinguir o se puede comprender por medio de tú tener un grado de sabiduría superior. Por ejemplo, en el caso de Job, Job tenía la justicia de un tipo recto. De hecho, Dios le dice a Satanás, no hay un varón justo, recto, perfecto en la tierra como Job. O sea, no había ningún otro, pero en ninguna parte dice, no hay un varón sabio como Job, sino que dijo que había un recto, justo, y todo esto empezó por causa de eso. Porque aunque él era justo, aunque él era recto, no operaba en sabiduría. Por ende, la sabiduría le llegó a Job luego de esto, porque al final de todo el proceso dijo, ahora de oída te había oído. O sea, especularon acerca de ti, he escuchado enseñanza, he escuchado esto, he escuchado lo otro, más ahora mis ojos te ven. O sea, él cuando está diciendo esto dice, güey, ahora lo vivo por mí mismo. Ahora yo tengo una experiencia palpable de esto y se convierte en un conocimiento, y ese conocimiento me va a dar a mí un nivel de sabiduría para yo poder comprender la funcionalidad de todas las cosas que me rodean. A partir de ahí, José entonces tuvo paz, tuvo más hijos, Dios siguió siendo Dios, Job siguió siendo rico, la gente lo respetaba igual, pero más sin embargo nunca se vio el afán y la desesperación que Job tenía por no fallar a Dios, porque ahora comprendió todo desde una realidad, desde una óptica universal y un poquito más amplia, y entendió la funcionalidad de cada una de las cosas. Estás hablando de que Job no era sabio, y quiero terminar con esto. Mira, el libro de Job... No era que no era sabio en absoluto, pero podía y se buscaba que alcanzara un grado de sabiduría superior a la que tenía antes de enfrentar los procesos. Ejemplo, porque aquí pudiese entrar el tema de inteligencia emocional, claramente. Porque aquí en Job 38 dice algo terrible. Por ejemplo, habla de la intervención divina de Dios a Job y le dice, y a través de la nube y del torbellino, Adonai dijo a Job, ¿quién es el que opaca mis designios, guardando en el corazón palabras que supone ocultar de mí? Ciñe ahora tus riñones. ¿Cuál varón? Yo te preguntaré y tú respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo, si tienes inteligencia alguna. Sí, ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto lo sabes. Ya está hablando con el fuerte ahí. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Viste? Entonces, todo esto le está diciendo, tú dices que eres inteligente y que eres esto, que eres lo otro. Pero en realidad no. No, cuando empiezas a hacerles preguntas significativas, Wow. ves que no sabes nada. Porque lo que has escuchado de Dios son especulaciones, no tienes experiencia palpable acerca de eso. Ahora, ese es el 38. El 42 es el último, que creo que eso es el que estabas mencionando. Y dice, Job respondió a Adonai. Después del 38, mira, ahora es que viene a responder. Y mira lo que dice. Y dijo,
yo reconozco, ahora, después que han pasado yo no sé cuántos años, yo reconozco que todo lo puedes. Y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Entonces, ahí entra el tema. Era justo, Sí, pero no era sabio. La sabiduría le llegó a partir del proceso que afrontó, a partir de